Las luces de advertencia destellaron en rojo en la plataforma de comunicaciones de la estación Luna. Jake Harrison se frotó los ojos cansados y volvió a mirar la pantalla. 3 días de monitoreo de frecuencias del espacio profundo no habían producido nada más que interferencias estáticas y solares. Ahora algo era diferente. «Comandante, estamos escuchando algo extraño», gritó Lisa Carter desde su estación de trabajo. El joven científico había sido el mayor experto de la Tierra en lenguajes extraterrestres teóricos durante 5 años, aunque nunca se había encontrado ningún extraterrestre. «Esto no es ruido natural». Jake se acercó a su consola. La pantalla mostraba patrones de ondas que pulsaban con un ritmo deliberado. Alguien o algo estaba intentando comunicarse. Su corazón empezó a acelerarse. Después de décadas de buscar en las estrellas, la humanidad finalmente podría tener pruebas de que no estaban solos. «¿Puedes decodificarlo?», él preguntó. Los dedos de Lisa volaron sobre su teclado. Había pasado años creando protocolos de traducción para un hipotético contacto extraterrestre. Ahora esas teorías estaban siendo puestas a prueba. «Utiliza secuencias matemáticas como base. Dame 20 minutos». 20 minutos se convirtieron en 2 horas. Jake caminaba de un lado a otro por la bahía de comunicaciones mientras Lisa trabajaba frenéticamente con su equipo. Otros miembros del personal de la estación se reunieron alrededor, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. El cambio de rutina en el monitoreo se estaba convirtiendo en el momento más significativo en la historia de la humanidad. «Lo tengo», Lisa finalmente anunció. Su voz temblaba. «Comandante, esta es una llamada de socorro». La pantalla principal cobró vida con el texto traducido. Jake leyó las palabras en voz alta. Su voz se hacía más seria con cada línea. «Transmisión de emergencia desde la Unidad Administrativa 7 de la Colonia Sapiriana. Estamos bajo ataque. La flota imperial de Korak ha bloqueado nuestro sistema. 3 millones de vidas civiles en riesgo. Solicita asistencia inmediata de la Coalición de Defensa Altariana». La habitación quedó en silencio. Jake miró fijamente el mensaje, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Especies exóticas. Guerras interestelares. Millones de vidas penden de un hilo. Y de alguna manera esta súplica desesperada había llegado a la Tierra. «¿Hay más?», dijo Lisa en voz baja. Ella extrajo datos adicionales. Según sus cartas estelares, pretendían enviar esto a algo llamado la Coalición de Defensa Altariana, pero hubo un error en su transmisión. La señal fue redirigida a nuestro sistema solar. Jake miró los detalles técnicos que Lisa había decodificado. Los extraterrestres habían incluido su ubicación, situación táctica y línea de tiempo. Los zafirianos quedaron atrapados en un mundo minero llamado Kepler 442c. Las naves de guerra enemigas rodearon su planeta, cortando todas las rutas de escape. La fuerza atacante pertenecía a algo llamado el Imperio Korak, descrito como esclavistas y saqueadores. «¿Cuánto tiempo tienen?», Jake preguntó. «Según esto, tal vez 72 horas antes de que comience el asalto final», respondió Lisa. «Comandante, esta gente va a morir y sus propios aliados ni siquiera saben que necesitan ayuda». Jake estudió los mapas estelares. Kepler 442 se estaba increíblemente lejos, mucho más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran intentado alcanzar. Incluso con sus naves experimentales más rápidas, el viaje tomaría días. Pero al leer nuevamente las palabras desesperadas, supo lo que tenía que hacer. «Consígame, almirante Peterson», ordenó. «Canal prioritario». El almirante Roy Peterson había estado esperando esta llamada desde que comenzó el programa de monitoreo del espacio profundo. Todos los líderes militares de la Tierra sabían que el primer contacto con extraterrestres eventualmente ocurriría, pero nadie había preparado para que comenzara con un grito de ayuda de extraños. «Almirante, tenemos una situación», comenzó Jake. Luego transmitió toda la información decodificada. Peterson leyó los datos 2 veces antes de responder.
La situación táctica estaba bastante clara. Especie alienígena desconocida bajo ataque por fuerzas hostiles. No hay tiempo para largos protocolos diplomáticos ni cuidadosos procedimientos de primer contacto. La gente moría mientras los líderes de la Tierra debatían. Comandante Harrison, ¿qué tan seguros estamos de esta traducción? El Dr. Carter confía en el mensaje básico. Señor. Las matemáticas están bien. Las posiciones de las estrellas son precisas. Esto es real. Peterson cerró los ojos y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Como militar, comprendió el deber. Como ser humano, entendió que algunas cosas eran más importantes que la precaución. 3 millones de vidas estaban en juego. Prepare una transmisión de respuesta, ordenó Peterson. Diles que la ayuda está llegando. Lisa parecía insegura. Almirante, ¿qué debemos decirles sobre nosotros? No saben nada sobre la Tierra ni sobre los humanos. Manténlo simple, dígales que mantengan su posición y que la ayuda está en camino. No mencionemos que nunca hemos abandonado nuestro propio sistema solar antes. El mensaje de respuesta fue transmitido dentro de 1 hora. Sencillo, directo y con el peso de las primeras palabras de la humanidad a la civilización extraterrestre. Mensaje recibido, llega ayuda. Mantenga la línea. Al otro lado de la galaxia, la administradora de la colonia sapiriana, Vera Keelan, miraba su pantalla de comunicación con incredulidad. Después de días de silencio, alguien finalmente respondió a su llamado desesperado. Pero la respuesta vino de una fuente desconocida, no de la coalición de defensa altariana. Administrador, la señal se originó en el sector designado Saúl 3, informó su oficial de comunicaciones. No se conocen especies en esa región. Beer sintió una mezcla de esperanza y confusión. ¿Quiénes eran estos misteriosos rescatadores? ¿Cómo habían recibido un mensaje destinado a los altarianos? ¿Podrían realmente extraterrestres desconocidos cruzar las vastas distancias del espacio para ayudar a desconocidos? De regreso en la estación Luna, Jake observó las estrellas a través de la plataforma de observación. En algún lugar, millones de civiles extraterrestres esperaban ser rescatados. La Tierra acaba de hacer su primera promesa a otra especie. Ahora, la humanidad tenía que descubrir cómo cumplir esa promesa. El almirante Peterson ya estaba movilizando recursos. Se convocaron sesiones de emergencia con los líderes mundiales. La flota experimental del espacio profundo se estaba preparando para su primera misión real. Los voluntarios avanzaban más rápido de lo que podían ser procesados. Dr. Carter, llamó Jake. Sigue monitoreando su frecuencia. Quiero saber todo lo que está pasando ahí fuera. Lisa asintió y regresó a su consola. Ya estaba captando transmisiones adicionales del sistema Kepler. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Las fuerzas de Korak se estaban acercando al planeta. Los barcos de refugiados estaban siendo destruidos en el intento de romper el bloqueo. El tiempo se acababa. Mientras Jake miraba las estrellas, se preguntó si la Tierra estaba cometiendo un terrible error. La humanidad no tenía experiencia con la guerra interestelar. No sabían nada sobre estas especies alienígenas ni sus capacidades. Estaban a punto de entrar en un conflicto que podría destruirlos. Pero la alternativa era impensable. Dejar morir a personas inocentes cuando la Tierra tenía el poder de ayudar violaba todo lo que los humanos creían. El mensaje había llegado a la Tierra por accidente. Pero Jake estaba empezando a pensar que podría haber sido el accidente más importante en la historia galáctica. La llamada de socorro continuó sonando a través de los canales de comunicación. 3 millones de vidas en cuenta regresiva, un enemigo desconocido al que enfrentarse y la primera oportunidad de la humanidad de demostrar qué tipo de especie eran realmente. La misión de rescate estaba a punto de comenzar. La sala de reuniones de emergencia debajo del Pentágono nunca había albergado a tantos líderes mundiales al mismo tiempo. La presidenta Kate Sullivan miró alrededor de la mesa y vio rostros que hasta hoy solo había visto en las pantallas de televisión.
El primer ministro Cheni de China se sentó junto al canciller Ahmed Hassan de Alemania. Representantes de Rusia, India, Japón, Brasil y decenas de otras naciones llegaron pocas horas después de recibir la información clasificada. Damas y caballeros, el presidente Sullivan comenzó diciendo que hace 12 horas recibimos nuestra primera comunicación de una especie extraterrestre. Están pidiendo ayuda. La sala estalló en conversaciones susurradas. A todos se les había dicho únicamente que una emergencia global requería atención inmediata. La verdad era casi demasiado increíble para creerla. El almirante Peterson se levantó y activó la pantalla principal. La llamada de socorro de Sapirian apareció en varios idiomas, traducida por el equipo del Dr. Carter. 3 millones de civiles están atrapados en este planeta. Tienen menos de 60 horas antes de que las fuerzas enemigas comiencen su asalto final. El canciller Hassan se inclinó hacia adelante. Almirante, ¿qué es exactamente lo que propone? No tenemos naves capaces de realizar viajes interestelares. No tenemos armas diseñadas para la guerra espacial. No sabemos nada sobre estos extraterrestres ni sus enemigos. Con todo respeto, señor canciller, tenemos más de lo que usted cree, respondió Peterson. Presionó otro botón y esquemas clasificados llenaron la pantalla. Desde hace 20 años, un proyecto internacional conjunto viene desarrollando capacidades en el espacio profundo. El US Defiance y 6 barcos gemelos están listos para su despliegue. Las naves habían sido construidas en secreto utilizando tecnología obtenida mediante ingeniería inversa de una sonda estrellada encontrada en el desierto de Nevada décadas antes. Pocas personas sabían que existían. Aún eran menos los que sabían que estaban operativos. El presidente Sullivan se dirigió a la sala. Nos enfrentamos a una elección. Podemos ignorar este mensaje y dejar que millones de personas inocentes mueran. O podemos actuar. Esta decisión definirá el lugar de la humanidad en la galaxia. El primer ministro Chen Gui habló con cuidado. Si intervenimos, nos expondremos a civilizaciones alienígenas desconocidas. Podríamos estar creando enemigos entre especies mucho más avanzadas que nosotros. Si no intervenimos, respondió la primera ministra australiana Sarah Johnson, le estaremos diciendo a la galaxia que a la Tierra no le importan las vidas inocentes. ¿Es esa realmente la primera impresión que queremos causar? El debate continuó durante 2 horas. Algunos dirigentes se preocuparon por los riesgos. Otros argumentaron que la humanidad tenía la obligación moral de ayudar. Pero poco a poco fue surgiendo un consenso. Toda nación contribuiría a la misión de rescate. El capitán Dan Rivers estaba esperando la llamada. Como comandante de la US Defiance, sabía que su nave lideraría cualquier misión en el espacio profundo. Lo que no esperaba era la magnitud de la respuesta de la humanidad. En 24 horas, 17 barcos se estaban preparando para partir. No solo buques militares, sino también buques de carga reconvertidos, buques mineros y buques de investigación. La doctora Amy Foster estaba reuniendo equipos médicos. El ingeniero Tony García estaba modernizando equipos civiles para su uso en combate. Incluso el capitán Nick Adams, que normalmente transportaba suministros entre la Tierra y Marte, ofreció su nave de carga. Capitán Rivers, ¿entiende los parámetros de la misión? El almirante Peterson preguntó durante la sesión informativa final. Sí, señor. Proceda a Kepler 442c. Enfrentar fuerzas hostiles y evacuar a los civiles sapirianos. Las reglas de enfrentamiento son proteger vidas inocentes por cualquier medio necesario. El almirante asintió con tristeza. Dan, te enviaremos a un territorio desconocido para luchar contra un enemigo que nunca hemos visto. Toda la flota espacial profunda de la Tierra estará bajo su mando. No los pierdas. Rivers miró los mapas estelares que mostraban su destino. El viaje los llevaría a través de regiones inexploradas del espacio, más allá de los límites de territorios alienígenas de los que no sabían nada. Los cálculos de inteligencia sugerían que serían superados en número al menos 10 a 1. Señor,
¿Qué pasa si nos encontramos con otras especies alienígenas durante el tránsito? Utilice su criterio. Pero recuerda, no vamos como conquistadores ni exploradores. Vamos como rescatistas. Asegúrese de que cualquier persona que conozcamos lo entienda. Los preparativos de la partida revelaron la mayor fuerza de la humanidad. Cuando se enfrenta a una crisis, cada nación deja de lado sus diferencias. Los ingenieros rusos trabajaron junto a los técnicos estadounidenses. Científicos chinos colaboraron con investigadores europeos. Pilotos brasileños se entrenaron con navegantes japoneses. La teniente comandante Sue Parker lideró el contingente de marines que abordó el Defiance. Su unidad había sido entrenada especialmente para el combate en gravedad cero, pero nunca habían luchado contra extraterrestres antes. Señora, ¿qué sabemos sobre las capacidades militares de Corach? Muy poco, admitió Parker. Sabemos que usan armas de energía y tienen naves más rápidas que nosotros. Más allá de eso, vamos a ciegas. Apéguese a las tácticas básicas y adáptese a medida que aprendemos. Los marines estaban equipados con armas diseñadas para los diversos entornos de combate de la Tierra. Fusiles cinéticos que funcionaban en cualquier atmósfera. Cargas explosivas que funcionaban en el vacío. Sistemas de blindaje que puedan soportar temperaturas extremas y radiación. Todo había sido probado contra enemigos humanos. Pero la guerra extraterrestre podría ser completamente diferente. El ingeniero Tony García terminó de instalar las últimas modificaciones de armas en las embarcaciones civiles. Los láseres mineros se habían convertido en sistemas de combate. Las bodegas de carga estaban llenas de misiles improvisados. Los barcos de transporte ahora llevaban sistemas de defensa puntuales. No fue lindo, pero podría mantener a la gente con vida el tiempo suficiente para que importara. Capitán Adams, ¿está seguro que desea hacer esto? García le preguntó al capitán del barco de carga. Podrías quedarte atrás. Nadie te culparía. Nick Adams negó con la cabeza. Mi abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Él siempre decía que no se abandona a la gente que necesita ayuda. No empiezo ahora. Conversaciones similares se produjeron en toda la flota. Los voluntarios sabían que tal vez no regresarían. Comprendieron que las probabilidades estaban en su contra, pero también comprendieron que algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal. La doctora Amy Foster revisó sus suministros médicos una última vez. Tenía medicamentos para tratar quemaduras por láser, lesiones por descompresión y envenenamiento por radiación, pero no tenía idea de lo que podría requerir la fisiología extraterrestre. Empaquen todo, le dijo a su equipo. Descubriremos la medicina extraterrestre a medida que avancemos. A medida que se acercaba la hora de salida, las familias se reunieron en las áreas de observación para ver el lanzamiento. La mayoría no tenía idea de a dónde iban sus seres queridos ni por qué. Solo les habían dicho que una misión humanitaria requería un despliegue inmediato. El presidente Sullivan pronunció un breve discurso ante los comandantes de la flota. Lleváis con vosotros las esperanzas de toda la humanidad. Pase lo que pase ahí fuera, sabed que la tierra está detrás de vosotros. Traigamos a nuestra gente a casa sana y salva. La secuencia de lanzamiento comenzó al amanecer. 17 naves se despegaron de la Tierra. Sus impulsos crean brillantes corrientes de luz en el cielo de la mañana. En cuestión de horas, habían despejado el sistema solar y habían puesto en marcha sus motores experimentales más rápidos que la luz. El capitán Rivers observó cómo la Tierra se encogía detrás de ellos hasta convertirse en otro punto de luz. Más adelante se encontraba lo desconocido. Su oficial de comunicaciones estaba monitoreando las transmisiones a Piranas, proporcionando actualizaciones sobre la situación en deterioro en Kepler 442c. Las fuerzas de Korak estaban reforzando su bloqueo. Los intentos de evacuación de civiles habían fracasado. El tiempo se acababa. A todos los barcos, aquí Defiance, Rivers transmitió a la flota. Tenemos 48 horas para llegar al sistema objetivo. Todo el mundo sabe lo que está en juego.
Vamos a mostrarle a la galaxia de que estamos hechos los humanos. Las 17 naves aceleraron hacia su destino, llevando las esperanzas de la Tierra y la primera promesa de la humanidad a la civilización alienígena. Detrás de ellos, el mundo natal esperaba ansiosamente noticias. Por delante se encontraba el mayor desafío que la humanidad haya afrontado jamás. En las profundidades del espacio, la flota de rescate llevó sus motores al máximo rendimiento. Cada hora importaba. Cada minuto acercaba a 3 millones de civiles sapirianos a la muerte o la esclavitud. El mundo de la muerte había despertado. Ahora la galaxia aprendería lo que eso significaba. La flota de batalla Korak se extendió por el espacio como una red mortal alrededor de Kepler 442c. 200 buques de guerra mantuvieron una formación perfecta. Sus armas apuntaron hacia el planeta de abajo. Ningún barco había escapado al bloqueo en 6 días. Ningún intento de rescate había tenido éxito. El señor de la guerra Craigtallon se encontraba en el puente de su nave insignia, el Devastador, observando los preparativos finales para el asalto planetario. Su especie había conquistado docenas de mundos utilizando esta misma estrategia. Rodea el objetivo, corta todas las rutas de escape y luego cosecha la población para los mercados de esclavos. Simple, eficiente, rentable. Señor de la guerra, estamos detectando naves entrantes, informó su operador de sensores. Configuración desconocida acercándose desde el sur galáctico. Talin apenas levantó la vista de sus exhibiciones tácticas. Refuerzos alarianos. Llegaron 6 días tarde. Él había estado esperando esto. La coalición de defensa altariana siempre respondía a las llamadas de socorro, pero eran lentos en movilizarse y predecibles en sus tácticas. Señor, estas naves no coinciden con ningún diseño alarano conocido. Las firmas energéticas son completamente desconocidas. Ahora, Telen prestó atención. Caminó hasta la estación de sensores y estudió las lecturas. 17 barcos aproximándose en formación suelta. Su tamaño sugería que eran naves de guerra, pero su diseño no se parecía a nada encontrado en las bases de datos galácticas. ¿Han respondido a los protocolos de desafío estándar? No, señor. Mantienen el rumbo y la velocidad. No hay intentos de comunicación. Sin sintió una punzada de inquietud. Ocasionalmente aparecían especies desconocidas de regiones inexploradas, pero generalmente se anunciaban o huían cuando se enfrentaban a fuerzas superiores. Estos barcos tampoco lo hicieron. Simplemente continuaron acercándose como si fueran dueños del espacio que los rodeaba. En la superficie del planeta, la administradora de la colonia saperiana, Vera Quilon, observaba las exhibiciones orbitales con desesperada esperanza. Los misteriosos barcos que habían respondido a su llamada de socorro finalmente estaban llegando, pero 17 barcos contra 200 parecían probabilidades imposibles. Administrador, estoy captando transmisiones de la flota que se aproxima, informó Ben Torres, su oficial de comunicaciones. Había adoptado el nombre humano después de interceptar transmisiones de entretenimiento de un mundo distante años atrás. Están utilizando la misma frecuencia que su respuesta original. Vera recordó ese mensaje. Se avecinaba una ayuda sencilla, directa y prometedora. Se había aferrado a esas palabras durante 6 días de terror mientras las fuerzas de Korak apretaban su control alrededor del planeta. El panel de comunicaciones cobró vida con una transmisión entrante. El traductor universal trabajó frenéticamente para procesar el lenguaje alienígena. Finalmente, aparecieron palabras en la pantalla en escritura galáctica estándar. Atención fuerzas de Korak. Este es el almirante Peterson del Comando Espacial de la Tierra Unida. Tiene civiles bajo asedio. Retírese inmediatamente o lo eliminaremos. El centro de mando quedó en silencio. Vera miró el mensaje con incredulidad. Una especie de la que nunca había oído hablar exigía que el poderoso imperio Korak se retirara de su propia conquista. Parecía un suicidio. En el Devastador, el señor de la guerra Talon leyó el mismo mensaje con creciente diversión.
Comando Espacial de la Tierra Unida. Nunca había oído hablar de esta especie, pero su arrogancia era divertida. Nadie le hizo exigencias al Imperio Korak. Abra un canal, ordenó. Eduquemos a estos recién llegados sobre la realidad galáctica. Su respuesta se transmitió a través del sistema. Buques. Desconocidos, este es el grupo de batalla Korak Prime. Estás violando el espacio imperial. Retirar inmediatamente o ser destruido. No negociamos con especies inferiores. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Este es el almirante Peterson. No estamos aquí para negociar. Retírate ahora o afronta las consecuencias. La diversión de Tallinn se convirtió en ira. Estos extraterrestres claramente necesitaban una demostración de la superioridad de Corax. Se volvió hacia el comandante de su flota. Envíe 3 cruceros pesados para interceptar el buque líder. Desactívelo y lleve a la tripulación a bordo para interrogarla. 3 enormes buques de guerra Corfac rompieron la formación y avanzaron hacia la flota humana que se aproximaba. Cada crucero era el doble del tamaño del barco humano más grande y tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Debería ser una cuestión sencilla hundir un barco desconocido y capturar a su tripulación. El capitán Dan Rivers observó las 3 naves alienígenas que se acercaban en su pantalla táctica. El Defiance estaba superado en número y armamento, pero tenía órdenes de proteger a los civiles apirianos. Eso significaba eliminar el bloqueo de Corfac por cualquier medio necesario. Todas las manos a sus puestos de batalla. Esto no es un simulacro, anunció a través del sistema de comunicación del barco. Estamos enfrentando fuerzas hostiles para proteger a la población civil. Recuerda tu entrenamiento y confía en tu equipo. La tripulación del puente se movió con eficiencia practicada. Sistemas de armas encendidos. Ciel se puso en línea. La navegación trazó rutas evasivas. Todos sabían que estaban a punto de hacer historia como la primera batalla espacial de la humanidad. Pero no hubo tiempo para ceremonias. Capitán, las naves Korak nos están apuntando con lo que parecen ser armas de rayos de partículas, informó el teniente Kelly Martínez desde la estación de sensores. Sus escudos están levantados y se mueven para interceptar. Rivers asintió con calma. Muy bien. Prepárate para disparar cuando yo te lo ordene. Apunta al crucero líder con la batería completa. Las armas humanas habían sido diseñadas para el caótico entorno de guerra de la Tierra. Cañones de riel que podían atravesar fortificaciones de montaña. Sistemas de misiles que podrían rastrear múltiples objetivos en rápido movimiento. Armas de energía que podrían atravesar la armadura más pesada que la humanidad pudiera idear. Para lo que no habían sido diseñados era para tecnología extraterrestre. Pero cuando el primer crucero Corfac llegó a su alcance, el capitán Rivers estaba a punto de descubrir si la ingeniería humana podía competir con la ciencia militar galáctica. Fuego, ordenó. El desafío desató todo lo que tenía. Los proyectiles de los cañones de riel atravesaron el espacio a una velocidad tremenda. Los misiles se dirigieron hacia los barcos enemigos. Las baterías láser concentraron su energía en puntos objetivos críticos. El efecto fue inmediato y devastador. Las armas humanas diseñadas para penetrar las defensas más avanzadas de la Tierra atravesaron los escudos de Corfac como si no existieran. El casco del crucero líder se deformó bajo impactos que superaron todo lo que sus diseñadores habían imaginado. En el devastador, el señor de la guerra Tallinn observó en estado de shock como su crucero pesado perdía la mitad de sus sistemas de armas en el primer intercambio. Los extraterrestres desconocidos lucharon con una brutalidad y precisión que desafiaba toda explicación. Sus armas eran primitivas para los estándares galácticos, pero golpeaban con la fuerza de una estrella moribunda. Todos los barcos convergen hacia la flota desconocida, ordenó. Máxima potencia de fuego. Destruirlos inmediatamente. Pero el capitán Rivers no tenía intención de librar una batalla convencional. La doctrina militar humana había sido moldeada por los interminables conflictos de la Tierra,
donde la supervivencia a menudo dependía de tácticas poco convencionales y una agresión implacable. Todos los barcos implementan el patrón de ataque Delta. Transmitió a la flota humana. Romper la formación y atacar de forma independiente. Recuerde, no estamos aquí para pelear limpio. Estamos aquí para ganar. Las 17 naves humanas se dispersaron en todas direcciones utilizando su menor tamaño y superior maniobrabilidad para evitar el fuego de Corfac. Los buques de carga lanzaron misiles improvisados mientras los buques mineros enfocaron sus láseres industriales hacia los puntos débiles del enemigo. Los buques civiles reconvertidos lucharon con una creatividad desesperada que desconcertó a sus oponentes. La teniente comandante Sue Parker preparó a sus marines para la acción de abordaje. Escuchen, se dirigió a su unidad a través del sistema de comunicación. Estos extraterrestres son esclavistas. Se aprovechan de civiles inocentes. Muestrales qué sucede cuando amenazan a quienes están bajo la protección de la Tierra. Sus lanzaderas de asalto despegaron desde las bahías de atraque del Defiance, abriéndose paso a través de la batalla espacial hacia el crucero Corfac dañado. Parker había estudiado el diseño de la nave alienígena durante su aproximación. Ella sabía dónde golpearlos para causar el máximo daño. El primer abordaje en la historia de la humanidad comenzó con cargas explosivas que perforaron el casco del crucero. Los marines de Parker entraron por los huecos, con sus armas adaptadas para el combate en gravedad cero. La tripulación de Courage, criada para la conquista y la intimidación, se encontró enfrentándose a enemigos que veían sus defensas supuestamente insuperables como meros obstáculos difíciles. En cuestión de minutos, el puente del crucero estaba bajo control humano. Los guerreros Korak, legendarios en toda la galaxia por su crueldad, descubrieron que los humanos eran capaces de una crueldad aún mayor al proteger a inocentes. Al otro lado de la zona de batalla, la flota humana estaba desmantelando sistemáticamente las fuerzas Korak que los superaban en número 10-1. Sus tácticas violaron todos los principios de la guerra civilizada. Sus armas excedían todas las especificaciones conocidas y su determinación parecía absolutamente ilimitada. En Kepler 442c, la administradora Vera Quilón observó la batalla orbital con creciente asombro. Los misteriosos humanos no solo estaban luchando contra el Imperio Courage. Estaban ganando. Las naves que habían aterrorizado a la galaxia durante siglos estaban siendo destruidas por extraterrestres de los que nadie había oído hablar jamás. Lo imposible estaba sucediendo. El grito de ayuda enviado por accidente había traído la salvación de la fuente más inesperada. Los hijos de la Tierra estaban cumpliendo su promesa y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El primer crucero pesado Korak murió en llamas, con el casco abierto por armas que no deberían haber existido. El capitán Dan Rivers observó la explosión a través de la pantalla principal del Defiance mientras su tripulación se preparaba para la siguiente ola de atacantes. Acababan de demostrar que la tecnología humana podía competir con la ciencia militar galáctica. Ahora tenían que demostrar que podían sobrevivir a las consecuencias. Capitán, refuerzos enemigos se mueven para interceptarlo, informó el teniente Kelly Martínez. 57 barcos convergiendo hacia nuestra posición. Están abandonando su formación de bloqueo. Rivers sonrió sombríamente. Los Corfac estaban reaccionando exactamente como los analistas militares humanos habían predicho. Ante una amenaza inesperada, abandonaron su objetivo estratégico para centrarse en el peligro inmediato. Fue un error que les costaría todo. Señalizar a la flota. Ejecuta el plan Charlie. Todas las naves civiles parten hacia el planeta mientras mantenemos su atención. El plan de batalla humano había sido simple. Utilizan sus buques de guerra más peligrosos para alejar a las fuerzas enemigas de Kepler 442c, lo que permitirá que los buques de carga convertidos lleguen a la superficie y comiencen a evacuar a los civiles zapiranos. Fue necesario que el Defiance y sus naves hermanas enfrentaran probabilidades imposibles mientras mantenían las comunicaciones con el planeta de abajo. La nave minera reconvertida del ingeniero Tony García, el orgullo de la Tierra,
avanza hacia la atmósfera del planeta, mientras las fuerzas de Corfac se concentran en las naves militares. Sus bodegas de carga habían sido reconfiguradas para transportar familias de refugiados, y su equipo de minería había sido convertido en armas defensivas. No era mucho, pero podría mantenerlos vivos el tiempo suficiente para salvar algunas vidas. Orgullo a la superficie del planeta, estamos comenzando nuestro descenso. Prepara a todos los civiles para una evacuación inmediata. La administradora Vera Quilon recibió la transmisión con alivio y terror. Los misteriosos humanos en realidad estaban intentando aterrizar en medio de una batalla espacial. Su coraje era inspirador o completamente loco. Todos los centros de evacuación se preparan para la salida inmediata. Ella transmitió a la colonia. Naves humanas desconocidas están intentando realizar operaciones de rescate. Reúna únicamente los artículos esenciales y diríjase a las zonas de recogida designadas. Mientras tanto, en órbita sobre el planeta, el capitán Rivers estaba descubriendo cuán peligrosa podía ser la guerra galáctica. Rayos de partículas de Korak atravesaron el espacio alrededor del desafío. Cada disparo era capaz de vaporizar toda su nave, pero los extraterrestres estaban aprendiendo que los humanos no luchaban según las reglas galácticas. Timonel, llévenos directamente a su formación, ordenó Rivers. Velocidad de embestida máxima. La tripulación del puente ejecutó la orden sin dudarlo, aunque parecía suicida. El Defiance aceleró directamente hacia el centro de la flota Corfac, con sus armas disparando continuamente. Las naves enemigas se dispersaron para evitar la colisión, interrumpiendo sus patrones de ataque coordinados. En el último segundo, Rivers ordenó un cambio de rumbo que hizo que su nave girara a través de la confusa formación alienígena como una bala a través de una multitud. Armas humanas disparadas en todas direcciones, apuntando a motores, sistemas de armas y puentes de mando con precisión quirúrgica. Señor, esto es una locura, murmuró su oficial ejecutiva, la comandante Lisa Park. Nos superan en número 50-1. Lisa, no estamos tratando de ganar una pelea justa, respondió Rivers mientras veía cómo otras 3 naves Corfac perdían potencia. Estamos intentando crear suficiente caos para salvar a 3 millones de civiles. Hay una diferencia. La diferencia se hacía evidente en toda la zona de batalla. Las naves humanas lucharon con una desesperación y creatividad que desconcertó a sus oponentes. Cuando las armas convencionales fallaron, improvisaron. Cuando sus escudos colapsaron, utilizaron ataques de embestida. Cuando eran superados en número, volvían las formaciones enemigas contra ellos mismos. Los marines de la teniente comandante Sue Parker habían tomado el control de 2 cruceros Corfac y los estaban saboteando sistemáticamente desde dentro. Sus tácticas de abordaje violaron todos los principios del combate espacial civilizado, pero fueron devastadoramente efectivas. Parker, a todas las unidades marinas, transmitió mientras luchaba a través de otro corredor alienígena. Recuerde, estos barcos están construidos para la intimidación, no para el combate real. Encuentra sus puntos débiles y explótalos sin piedad. Su evaluación era correcta. Las naves Korak fueron diseñadas para abrumar a las especies primitivas con potencia de fuego superior y terror psicológico. Nunca se habían enfrentado a enemigos que pudieran igualar su brutalidad y superar su determinación. Los marines se movieron a través de las naves alienígenas como una plaga, destruyendo todo lo que no podían capturar y capturando todo lo que no podían destruir. Los guerreros Korak que habían conquistado docenas de mundos se encontraron atrapados a bordo de sus propias naves por enemigos que parecían prosperar en situaciones imposibles. En la superficie del planeta, la nave minera de Tony García aterrizó en el principal asentamiento colonial. Las familias apirianas corrieron hacia la rampa de aterrizaje llevando niños y suministros esenciales. Los civiles extraterrestres parecían frágiles en comparación con los humanos, con rasgos delicados y piel pálida que sugerían una evolución en un mundo más apacible. Muévete rápido, pero mantén la calma, instruyó García a través de su traductor.
Podemos llevar a 300 personas por viaje. Se da prioridad a las familias con niños pequeños. La doctora Amy Foster había acompañado al grupo de desembarco para brindar asistencia médica. Fue la primera xenobióloga de la humanidad y aprendió fisiología alienígena en condiciones de combate. Los apiranos parecían responder bien a las técnicas médicas humanas estándar, pero ella estaba tomando notas detalladas para referencia futura. «Doctor, tenemos civiles heridos por el bombardeo», informó uno de sus médicos. «Las heridas causadas por el haz de partículas, pero están respondiendo al tratamiento». Foster trabajó rápidamente para estabilizar a los heridos mientras mantenía un ojo en el cielo. Las naves Korak todavía estaban luchando contra la flota humana en órbita, pero algunas fuerzas enemigas estaban comenzando a abrirse paso hacia el planeta. El tiempo se acababa. Sobre ellos, la batalla espacial se había convertido en una caótica pelea que desafiaba toda comprensión galáctica de lo que es una guerra apropiada. Las naves humanas se lanzaban entre las formaciones enemigas como insectos furiosos, atacando los puntos débiles y desapareciendo antes de que los alienígenas pudieran responder con eficacia. El capitán Nick Adams, al mando del buque de carga reconvertido, New Hope, se encontró enfrentándose a un destructor Siodar que lo superaba en armamento en una proporción de 20-1. Su respuesta fue típicamente humana. Aceleró directamente hacia el barco enemigo mientras transmitía los términos de rendición. «Buque Korak, les habla. El capitán Adams del New Hope. Se le ordena que se retire y se prepare para abordar». La respuesta del comandante alienígena fue previsiblemente hostil, pero Adams ya lo había anticipado. Cuando el destructor se movía para interceptarlo, de repente cambió de rumbo y activó la baliza de emergencia de su barco. Los sensores Korax, diseñados para rastrear a los enemigos que huyen, perdieron la visión de la nave humana que de repente se encontraba estacionaria. En la confusión que siguió, Adams utilizó su equipo de manejo de carga para desplegar una nube de escombros metálicos directamente en la trayectoria del destructor. La nave alienígena que viajaba a gran velocidad voló directamente hacia el campo de obstáculos improvisado. Los resultados fueron espectaculares y fatales. «Nueva esperanza al comando de la flota», informó Adams con calma. «Un destructor neutralizado. Continúan las operaciones de rescate». Escenas similares se desarrollaron en toda la zona de batalla a medida que las tripulaciones humanas descubrieron que la creatividad y la determinación podían superar la superioridad numérica y tecnológica. Los barcos mineros reconvertidos utilizaban su equipamiento industrial como armas. Los buques médicos desplegaron sus sistemas de emergencia como pantallas tácticas. Incluso las embarcaciones civiles más pequeñas encontraron formas de contribuir a la lucha. Pero la ventaja humana más devastadora no fue tecnológica ni táctica. Fue psicológico. Todos los humanos de la flota entendían exactamente por qué estaban luchando. No estaban allí para la conquista, el lucro o la gloria. Estaban allí para proteger a personas inocentes que habían pedido ayuda. Ese conocimiento les dio una fuerza que el Imperio Corfac nunca había encontrado. Los soldados que luchan por dinero pueden ser sobornados o intimidados. Los soldados que luchan por sobrevivir pueden verse abrumados por una superioridad numérica. Pero los soldados que luchan para proteger a los inocentes morirán antes de retirarse. El señor de la guerra Craig Talen estaba aprendiendo esta lección a las duras penas. Su flota de batalla, que nunca había conocido la derrota, estaba siendo destruida sistemáticamente por enemigos que se negaban a seguir las reglas de combate establecidas. Los barcos humanos que deberían haberse rendido continuaron luchando. Los tripulantes humanos que deberían haber huido siguieron avanzando. Las tácticas humanas que deberían haber fracasado, de alguna manera, siguieron teniendo éxito. Todos los barcos deben retroceder a posiciones defensivas, ordenó finalmente. Prepárense para la retirada al espacio imperial. Pero el capitán Rivers no tenía intención de permitir que las fuerzas de Korak escaparan y amenazaran otros mundos. La flota humana presionó su ataque con renovada furia,
persiguiendo a los enemigos que huían y destruyendo cualquier nave que intentara separarse de la batalla. Este es el almirante Peterson para todos los barcos humanos. Llegó la transmisión desde el centro de comando de la Tierra. Protejamos a los civiles, pero recuerden que también estamos enviando un mensaje a la galaxia. Asegúrese de que sea el correcto. El mensaje estaba siendo recibido en todo el espacio local. Sensores de largo alcance de docenas de especies alienígenas estaban grabando la batalla imposible. El terror del Imperio Korak del borde galáctico estaba siendo aniquilado por extraterrestres desconocidos que habían aparecido de la nada. En Kepler 442c, la evacuación continuó mientras naves humanas llevaban a familias sapiranas a un lugar seguro. Cada viaje transportaba a 300 civiles lejos de la zona de guerra mientras la batalla se desarrollaba en órbita sobre ellos. Era un trabajo peligroso y desesperado que requería una sincronización milimétrica y un coraje absoluto. La administradora Vera Kwaun se encontraba en el puerto espacial observando los últimos vuelos de evacuación. En 6 horas, los misteriosos humanos habían logrado lo que la coalición de defensa altariana no pudo hacer en 6 días. Habían roto un asedio imposible y salvado 3 millones de vidas. Administrador, el humano huye. La batalla de Kepler 442 no terminó con una negociación o una retirada estratégica, sino con la aniquilación completa del grupo de batalla Korak Prime. El capitán Dan Rivers se encontraba en el puente de Louis Defiance, observando cómo el último barco enemigo explotaba en un brillante destello de luz. En 8 horas, la humanidad había eliminado una amenaza que había aterrorizado a la galaxia durante siglos. Recuento final, señor, informó el teniente Kelly Martínez. 197 buques enemigos destruidos. 3 naves escaparon al hiperespacio. No se perdieron ninguna nave humana, aunque tenemos daños significativos en toda la flota. Rivers asintió con cansancio. El costo en vidas humanas había sido notablemente bajo, pero tomaría meses evaluar completamente el costo, los recursos y el equipo. Más importante aún, acababan de anunciar la existencia de la Tierra a todas las civilizaciones extraterrestres dentro del alcance de los sensores del sistema Kepler. Comunicaciones. Comuníqueme con el almirante Peterson en la Tierra. El retraso en la transmisión a través de distancias interestelares significó que pasaron varios minutos antes de que el rostro de Peterson apareciera en la pantalla principal. El almirante parecía tan cansado como Riversfeld, después de haber coordinado la misión desde la Tierra mientras manejaba las consecuencias políticas del primer contacto de la humanidad con la civilización alienígena. Dan, felicitaciones por una misión exitosa. ¿Cuál es el estado de la evacuación de Sapirian? Completo, señor. Los 3 millones de civiles han sido reubicados en los planetas exteriores de su sistema, lejos de cualquier posible amenaza futura. Están pidiendo permiso para establecer relaciones diplomáticas formales con la Tierra. Peterson sonrió sombríamente. No son los únicos. Hemos recibido intentos de comunicación de 17 especies alienígenas diferentes en las últimas 4 horas. Aparentemente, las noticias viajan rápido en la civilización galáctica. A medida que la flota humana establecía seguridad orbital alrededor de Kepler 442c, naves extraterrestres comenzaron a llegar de toda la galaxia. Las primeras en llegar al sistema fueron naves de la coalición de defensa altariana, la misma alianza con la que los sapirianos habían intentado contactar originalmente para pedir ayuda. La canciller María Santos de la Asamblea de Alarán apareció en la pantalla de comunicaciones del Defiance. Sus rasgos escamosos muestran una mezcla de gratitud y curiosidad. Capitán Rivers, yo soy el canciller Santos. En nombre del pueblo Altarion, le agradezco por proteger las colonias sapirianas. Sin embargo, debo preguntar, ¿quiénes son ustedes y cómo lograron lo que nuestras flotas combinadas no pudieron? A Rivers le habían informado sobre los protocolos de primer contacto, pero nada lo había preparado para explicar la posición única de la Tierra en la galaxia. Canciller, representamos al Comando Espacial de la Tierra Unida. Recibimos la llamada de
Socorro de Sapirian por accidente y vinimos a brindar ayuda. Por accidente. Santos parecía confundido. Capitán. ¿Entiendes lo que has logrado? El Imperio Korak ha sido la fuerza militar dominante en este sector durante más de 200 años. Ninguna especie los ha derrotado jamás en combate abierto. Con todo respeto, canciller, no vinimos aquí a derrotar a un imperio. Vinimos aquí para responder a un pedido de ayuda. La acción militar era simplemente necesaria para completar nuestra misión. El concepto pareció desconcertar al diplomático alienígena. A lo largo de la historia galáctica, las intervenciones militares estuvieron motivadas por la expansión territorial, la adquisición de recursos o la ventaja estratégica. La idea de cruzar distancias interestelares solo para ayudar a desconocidos violaba todos los patrones establecidos de comportamiento civilizado. La doctora Amy Foster estaba llevando a cabo su propia forma de diplomacia en la superficie del planeta. Como primera xenobióloga de la Tierra, aprendía todo lo que podía sobre la fisiología y la cultura sapiriana mientras brindaba asistencia médica a los sobrevivientes. Dr. Foster, sus técnicas médicas son notablemente efectivas, observó el Dr. Khan Elani, el director médico de la colonia. ¿Cuánto tiempo lleva vuestra especie practicando la medicina interestelar? Foster sonrió mientras curaba las heridas de un pequeño niño seriano. En realidad, esta es la primera vez que tratamos pacientes extraterrestres. Estamos adaptando nuestras técnicas a medida que avanzamos. El médico extraterrestre la miró con incredulidad. ¿Quieres decir que tu gente desarrolló tratamientos efectivos para nuestra fisiología en cuestión de horas? Doctor Nani, los humanos evolucionamos en un mundo que intentaba matarnos a diario. Aprendimos a adaptarnos rápidamente a nuevos desafíos. Su fisiología es en realidad bastante similar a la nuestra, lo que hace que el tratamiento sea relativamente sencillo. Fue el primer indicio de Foster de que la Tierra podría ser única entre los mundos habitados. Los sapiranos habían evolucionado en un planeta estable con patrones climáticos predecibles y peligros ambientales limitados. Nunca habían necesitado desarrollar la adaptabilidad que definió la evolución humana. Mientras tanto, en el espacio sobre el planeta, continuaban llegando más naves extraterrestres. Representantes de la Asamblea Zenith, la hegemonía de los mundos independientes e incluso los misteriosos caminantes del vacío vinieron a presenciar las consecuencias de la primera batalla galáctica de la humanidad. El capitán Alex Turner, al mando de la nave de rescate Earth's Mercy, estaba coordinando la fase final de las evacuaciones civiles cuando sus sensores detectaron una enorme nave que se acercaba desde el norte galáctico. La nave era fácilmente 10 veces más grande que el Defiance y emitía señales de energía que empequeñecían cualquier cosa en la flota humana. Buque desconocido. Este es el capitán Turner del USS Earth's Mercy. Por favor, indique sus intenciones. La respuesta llegó en un nivel galáctico impecable. Vasos humanos. Soy el alto almirante Vex Marine de la Sexta Flota de la Alta Hegemonía. Vengo a hablar con vuestros comandantes. Turner había recibido información sobre las principales potencias galácticas durante el viaje a Kepler 442c. Se decía que la hegemonía de los mundos independientes era una de las alianzas militares más poderosas en el espacio conocido. Su repentina aparición sugirió que las acciones de la humanidad habían atraído la atención de los niveles más altos de la civilización galáctica. Hola, almirante. Estoy transmitiendo su solicitud al comando de la flota. Por favor, mantenga su posición actual mientras organizamos los protocolos de comunicación. El capitán Rivers recibió el informe de Turner con creciente preocupación. La aparición de grandes potencias galácticas significó que la intervención de la Tierra tuvo consecuencias de gran alcance más allá de la misión de rescate inmediata. La humanidad estaba a punto de aprender su lugar en la comunidad galáctica más grande. Hola, almirante Marine. Este es el capitán Rivers del Comando Espacial de la Tierra Unida. ¿Cómo podemos ayudarle? La imagen de Marine apareció en la pantalla principal, mostrando un humanoide alto con una piel metálica distintiva y marcas faciales complejas.
Su expresión era ilegible, pero su tono tenía una autoridad innegable. Capitán Rivers, su especie ha logrado algo sin precedentes. En la historia galáctica, ninguna civilización recién descubierta ha intervenido militarmente para proteger a otra especie sin buscar ventajas territoriales o económicas. Este comportamiento nos parece curioso. Rivers eligió sus palabras con cuidado. Hola, almirante. La intervención de la Tierra estuvo motivada por preocupaciones humanitarias. Los civiles sapirianos estaban en peligro y teníamos la capacidad de ayudar. De hecho, nuestro análisis de la batalla indica que sus tácticas y tecnología no se parecen a nada de lo que hay en nuestras bases de datos. Tus barcos lucharon con un nivel de agresividad y creatividad que sugiere una amplia experiencia en combate. Aún así, no existen registros de su especie en la civilización galáctica. La conversación fue interrumpida por otra transmisión desde la Tierra. La imagen del almirante Peterson apareció junto a los marines en la pantalla dividida, mostrando a la presidenta Kate Sullivan y a varios otros líderes mundiales en el fondo. Capitán Rivers, hemos estado monitoreando sus comunicaciones con representantes extraterrestres. Los líderes de la Tierra han decidido nuestra posición oficial con respecto a las relaciones galácticas. Los ríos esperaban instrucciones que definirían el futuro de la humanidad entre las estrellas. Capitán, la Tierra declina la membresía formal en la civilización galáctica en este momento. Apreciamos las ofertas de alianza y asociación, pero preferimos mantener nuestra independencia. Sin embargo, queremos que todas las especies entiendan que la Tierra responderá a cualquier llamada de socorro que recibamos y tomaremos acciones directas contra cualquier amenaza a las poblaciones civiles inocentes. La expresión del alto almirante Marine cambió a algo que podría haber sido respeto. Presidente Sullivan, usted está rechazando la protección y los beneficios de la membresía galáctica. El gran almirante Tierra se protege. No necesitamos protección de nadie más, pero estamos dispuestos a brindar protección a quien la necesite. La declaración causó sensación en toda la flota alienígena reunida. Ninguna especie se había aislado voluntariamente de la civilización galáctica y al mismo tiempo se había ofrecido a servir como protectora de otras. El concepto era inédito y potencialmente desestabilizador. El canciller Santos solicitó una comunicación privada con los comandantes humanos. Capitán Rivers, debo advertirle que algunas especies verán la posición de la Tierra como una amenaza para el orden galáctico establecido. Sus capacidades militares, combinadas con sus políticas aislacionistas, podrían provocar respuestas hostiles. Rivers esperaba esta advertencia. El canciller Tierra no inició este conflicto. Simplemente respondimos a una llamada de ayuda. Si otras especies lo ven como una amenaza, quizás deberían revisar sus propias políticas hacia los civiles inocentes. Mientras las diversas flotas alienígenas se preparaban para partir de Kepler 442c, el administrador Veraquilon envió una última comunicación a la flota humana. Capitán Rivers, el pueblo sapiriano nunca olvidará lo que la Tierra ha hecho por nosotros. Si alguna vez necesita ayuda, cuenta con nuestra eterna amistad. Administrador One, la amistad es todo lo que siempre quisimos de la galaxia. Cuida de tu gente. La flota humana emprendió su viaje de regreso a la Tierra, dejando atrás una galaxia que había cambiado para siempre por su intervención. El Imperio Korak estaba destrozado. Sus naves supervivientes huían hacia el borde galáctico. Las principales potencias estaban reevaluando sus posiciones estratégicas ante la humanidad.